Es un viaje que estamos viviendo aquí en la tierra. Y muchos deciden emprender ese viaje sin Dios. Otros emprendimos ese viaje sin Dios porque no conocíamos, no sabíamos nada de Dios. Pues ¿cómo íbamos a seguir ese camino? Pero algunos, conociendo, por su voluntad decidieron emprender ese viaje sin Dios. Un viaje sin Dios es peligroso. Un viaje sin Dios no lleva protección. Pero aquel que camina ese viaje en la vida con Dios va a ser bendecido. ¿Cuántos creen eso? Nosotros, hermano, hoy queremos hablar de un viaje sin Dios. Esta familia de la cual vamos a leer emprendió un viaje, pero lo hizo sin Dios. Vamos a leer el versículo 1, 2 y el 3. Por ahí lo tienen los hermanos. ¿Lo pueden leer? Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judea fue a morar en los campos de Moab. Él, su mujer y sus dos hijos suyos. ¿Qué más dice el versículo que sigue? El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Ajá, y el de sus hijos. Los nombres de sus hijos eran Mahalón y Gelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Llegaron a los campos de Moab y se quedaron allí. Vamos a orar, amado Dios. Te ruego en esta hora, mi Señor, que a través de este mensaje tú hables a nuestros corazones, que hables a nuestras vidas, que envíes una bendición, Señor, sobre los que hoy estamos aquí en este lugar, Padre, que derrames bendiciones tuyas, que abras el entendimiento de cada uno para entender tu palabra. Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que tu presencia se haga manifiesta en cada corazón. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos entonces al tema de hoy. Un viaje sin Dios. Esta familia decidió hacer un viaje, como dice la primera parte del versículo primero. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces. ¿Sabe que esta familia era del pueblo de Dios? Quiero explicarles un poquito, porque esta familia era del pueblo de Dios. Ellos no es que no conocían de Dios, ellos sabían lo que estaban haciendo. Y en ese tiempo, dice, en los días que gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra. Lo que quiere decir esto es que en la ciudad donde ellos vivían, en el pueblo de Dios, en Judea, hubo hambre. Y en aquellos tiempos, hermano, no es como aquí en Estados Unidos, que tira comida usted por donde quiera. Aquí hay comida de más, ¿verdad que sí? Donde quiera dan comida. En otros países no es así. En ese país y en aquellos tiempos había mucha necesidad de alimento. Y era primordial que hubiera alimento antes que cualquier otra cosa. Así que en ese tiempo suele pasar que vino una hambre a la tierra donde pues estaba el pueblo de Dios. Y dice, y este varón de Belén de Judea fue a morar a los campos de Moab. Se salió de donde Dios lo tenía y se fue a morar a los campos de Moab, de los moabitas. Ahora, ¿qué pasa? Que se van allá y se va con su familia y empiezan a vivir allá. Allá se quedaron a vivir. Se fueron de donde Dios los tenía. Hermanos queridos, les voy a comentar algo. Cada nombre que se menciona en este pasaje, en estos pasajes, tienen un significado bien importante. Para entender esto tiene que estar usted muy atento. Mire, el nombre de cada persona significa algo. Y le quiero hablar, ¿por qué estos hombres encontraron mujeres? Los dos jóvenes, cuando se fueron a ese lugar, hallaron mujeres en ese lugar y se casaron. Tomaron esposas, pero empezó a venir la desgracia por haber emprendido un camino sin Dios. El primer problema que se enfrentaron fue que el papá murió. Y a una temprana edad, porque no era un viejito. Pues su mamá, su esposa siguió viviendo, pero muere papá. Y los hijos se casan y agarran muchachas de las moabitas, las cuales les era prohibido. Y se casan. ¿Estaban tomando en cuenta a Dios? No. Cuando salieron, ¿tomaron en cuenta a Dios? No.
Cuando se casaron allá, ¿tomaron en cuenta a Dios? No. Ellos estaban, porque mire, esta familia era una familia de dinero. Era una familia que estaba bien económicamente, pero empezó a haber hambre en su propio pueblo, y estos, para no compartir, posiblemente fue la idea de ellos, se salieron. Se apartaron del pueblo de Dios para no compartir con su pueblo. La misma esposa del que salió, de Elimelech, ella dijo, cuando yo salí de mi tierra, iba llena. Pero ahora Dios me ha dejado vacía. ¿Se da cuenta? Que ella sabía que tenían mucho en abundancia, pero ahora Dios mismo la había dejado en esa condición porque no lo tomaron en cuenta. Fíjese, hermano, voy a mostrarle algunas de las cosas. El nombre de Ruth, que era una de las esposas, significa compañera fiel o amiga. Qué bonito nombre, ¿no? ¿Cuántas Ruths hay aquí ahorita? Ninguna. Ninguna Ruth. Pues esto significa compañera fiel o amiga. Y le tocó el esposo que se llamaba Malón. Malón quiere decir, la palabra malón, debilitado o enfermizo. Mire qué nombre le pusieron a ese muchacho. ¿Aquí era algún malón? Espero que no, hermano. La otra muchacha que se casó con el otro se llamaba Orfa. Significa cuello entumecido o dura de servir, que es de esas mujeres tercas. ¿Habrá alguna aquí? Espero que no. Que les hablan y siguen en su terquedad. A veces pasa, ¿no? Bueno, así se llamaba esa mujer. De cuello entumecido, dice. Y su marido se llamaba Kelión. Despreciado, era su significado de esa palabra, de su nombre. Ellos dos mueren y quedan las dos muchachas jóvenes con la suegra. ¿Ya para qué iban a estar allí? Pero resulta que cuando empieza el tiempo a transcurrir, esta señora llamada Noemí, que había quedado viuda con las otras tres jóvenes, escuchó que allá en su tierra Dios había visitado al pueblo y les había dado bendición, alimento. Y ella estaba allí en una condición crítica, terrible, y sola, nomás con estas dos muchachas que no eran ya nada de ella. Dice que se puso en pie y dijo, me voy a regresar, porque Dios ya envió bendición allá a la casa de donde somos, a Judea. Y se quiso ir y las muchachas la acompañaron. Pero una de ellas, la primera, Ruth, ella le dijo que ella iba a ir con ella. Ella le dijo, quédense, ya no tengo hijos yo, ¿para qué me siguen? Y tuvo un buen discurso con ellas, pero convenció a Orfa que se quedara. Pero la otra no se quiso quedar. La otra dijo, yo me voy contigo y no me digas que te deje. Pero ¿de dónde habían salido esta familia? ¿Sabe de dónde había salido? De un pueblito llamado Belén. ¿Han oído mencionar a Belén? ¿Quién no ha oído mencionar a Belén? Belén es donde Jesús se crió. Entonces todos hemos oído hablar de este pueblo, Belén. Pues de allí eran ellos. Dice que eran de Belén. ¿Y qué significa la palabra Belén? Casa del pan. Oiga, ¿dónde estaban ellos? En casa del pan, donde había bendición. Y de ahí salieron. Qué triste que abandonara casa del pan para irse a sufrir por allá. ¿Cuánta persona le ha pasado eso? ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Algo semejante. Se sale de su casa y se va a sufrir allá, y eso solo nos enseña de que uno está bajo la protección de Dios y a veces uno se sale y se va a sufrir abandonando a Dios. Ese es el mensaje acá. Ahora, eran de Belén de Judá. ¿Y qué significa Judá? Judá, casa de alabanza. Oiga,
Ellos estaban en casa de pan y estaban en casa de alabanza. Eran como gente que adoraba a Dios. Y de allí salieron y se fueron. ¿Dónde es donde se adora a Dios en este tiempo? En la iglesia de Cristo. No me diga que usted se va por allá a andar adorando a Dios en los shopping centers, ¿verdad que no? En la casa de Dios. Ellos salieron de allí. ¿Cuánta gente se llega a ir de la iglesia y toma una decisión de apartarse de la iglesia? Y se le olvida y después está sufriendo terriblemente. Fue lo que les pasó a ellos, hermano. Vino muerte sobre la familia a causa de esa actitud que tomaron ante Dios. Pero la palabra Noemí, de los que salieron de casa del pan, nomás ella quedaba viva, Noemí. ¿Qué significa la palabra Noemí para ustedes? ¿Sabe qué significa? Oiga esto: dulzura, gracia, placentera. La esposa de Elimelech. Elimelech significa mi Dios es rey. Pero pensemos en esta mujer: dulzura, gracia, placentera. Dulzura. Mire, hermano, pues las nueras se querían ir con ella. Es que era una dulzura esta mujer. Una suegra que las nueras querían estar con ella. Y en estos tiempos a veces cuesta eso, que la nuera sea dulzura. Pero en este tiempo, hermano, esta mujer la querían seguir. Dulzura, gracia y placentera. Hermano, esas son las características que debe tener la iglesia ahora. La iglesia tiene que ser dulzura. La iglesia en general debemos de ser dulzura para los demás. Gracia, porque es la gracia de Dios. Placentera, que te hace sentir bien. La iglesia en general tenemos que aprender a hacer sentir bien a los demás. Esta mujer representa a la iglesia. Cuando la iglesia hace un acto de desobediencia, tiene consecuencias. Sin embargo, aún en sus consecuencias, puede luchar para salvar a otra persona. Amén. Y siempre tiene promesa, pero va a sufrir la consecuencia de su error, de hacer un viaje sin Dios, irse a la aventura sin Dios. Emprender un camino sin Dios, hermano, es peligroso para el hombre. Ahora, ¿y cuál es el problema? ¿Qué significa Moab, a donde se fueron? Ahí está otro de los problemas serios. La palabra Moab, donde ellos se fueron, viene de los moabitas, descendientes de aquel hombre que en Sodoma y Gomorra salió y tuvo que ver con su hija, que lo emborracharon sus hijas, Lot. De allí viene esa tribu, esa familia. Y Moab significa fruto ilícito o prohibido. Y también significa maldad, idolatría. Y eran muy inmorales sexualmente hablando. Ellos no podían ir a unirse con esa gente. Como pueblo de Dios no podían hacerlo. Sin embargo lo hicieron, no tomando en cuenta a su Dios. Oh, hermano, qué precio tan alto a pagar por no tomar en cuenta a Dios. Fueron a parar a ese lugar ilícito que no les era permitido. Un pueblo de maldad, idólatra y muy inmorales. Ahora, Ruth se fue con la suegra. Pero hay algo maravilloso que quiero que usted lo lea y lo vamos a pasar ahí también. No hemos subido todavía la tele para que se pueda ver todos, pero hay los que puedan lo van a leer. Y los que no pueden leerlo en su Biblia. En Ruth 1:16 vamos a ver ahí, hermano, cómo fue la conversión de esta mujer a Dios. Porque Ruth, a pesar de que era moabita, se convirtió a Dios. Y esa mujer está representando al hombre que viene a Cristo y se convierte. Aunque venga de una vida de lo peor, de pecado, de maldades, cuando esa persona viene a Cristo, es cambiada.
Ya tiene la cita allí. El 16, ¿cómo dice? Y respondió. Esta respuesta es de lo que aquella suegra le dijo, que se quedaran, que no la siguieran porque ya no tenía hijos. Y ella dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Mire qué fidelidad esta mujer. A donde tú vayas, voy a ir yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Oiga, hermano, ahí es donde esta mujer se convirtió. Ella hizo un cambio. Cuando un cristiano se pega hacia la iglesia, hermano querido, esto es lo que hace un cristiano cuando se convierte. Un cristiano que viene a la iglesia y dice, donde esté la iglesia estoy yo. Donde vaya la iglesia iré yo. Donde la iglesia esté, allí voy a estar yo. Ese es un cristiano que verdaderamente se ha convertido. Esta mujer está cumpliendo todo ello. Ella representa a las personas nuevas que vienen a la iglesia, y aquella mujer, Noemí, representa a la iglesia. Así que, mire, esta es la conversión que debe tener todo cristiano que se acerca a Dios. Pero en este tiempo hay gente que no se convierte. Va a una iglesia y hace nomás cosas ahí, como visita, desaparece por 6 meses, no viene. Eso no es conversión. La conversión es esto, que tiene esa fidelidad. Ahora, esta mujer no está obrando por un beneficio personal, económico, o que alguna esperanza que ella tuviera de sexual, porque eso ya no había. ¿Qué es lo que ella lo estaba convirtiendo a Dios? El conocimiento que obtuvo de Dios mientras estuvo con ellos. Aprendió de Dios, y ahora se pega a esta mujer. Y el testimonio de esa mujer de ser tan dulce, tan amable, tan buena, hizo que esta mujer se convirtiera a Dios. La iglesia, cuando da buen testimonio y manifiesta ese amor por todos, la gente se convierte a Dios por ver el testimonio de los que ya son parte de la iglesia de Cristo. Amén. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Donde quiera que estés tú, ahí estoy yo. Así debe ser la conversión, hermano. Para el que ya se convirtió y no se ha convertido, así es, hermano. Ahora, el 17, ¿cómo dice? Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ese es el pacto que cuando uno recibe a Cristo en su corazón, ese pacto lo hace con la iglesia. No me separo de la iglesia de Cristo. Pase lo que pase, yo voy a seguir fiel a la iglesia de Cristo. Eso es lo que esta mujer está mencionando acá. Bendito Cristo. Hermano querido, pero pasó algo bien triste, que esta mujer Noemí llevaba en su corazón tristeza, pues había muerto su marido, habían muerto sus hijos, económicamente habían quedado totalmente destruidos. Y van de regreso, y ahora llega esta mujer con esta joven de regreso a casa. Regresan a la casa de Dios. Vea el 18 como dice. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más, siguió el camino. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron. Imagínense, hermano, 10 años fuera de casa, y ahora venía quebrantada esta mujer, venía deshecha, cargando con esta joven. Llegar a casa de nuevo. Imagínense que alguien se fue de la iglesia, le fue tan mal, y después regresa a la casa de donde Dios lo tenía. Toda la gente, ¿qué sigue diciendo allí? Y toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, oiga, empezó el rumor, ¿no es esta quién?
Noemí? ¿No es esta la mujer dulzura? ¿No es esta la mujer que es tan buena, que produce alegría, dulzura? ¿Y qué contestó ella? Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamarme Mara. ¿Qué es Mara? Amargura. Dice: ya no me digan dulzura, díganme Mara. ¿Pero por qué? El 20. En gran amargura me ha puesto ¿quién? Oiga lo que está diciendo ella: Dios me ha puesto en gran amargura. ¿Acaso Dios anda poniendo gente en amargura aquí y allá? No, era el acto que ellos habían cometido delante de Dios, de apartarse de la voluntad de Dios, de salirse del camino de Dios, de no tomar en cuenta a Dios en lo que ellos estaban haciendo. Eso lo llevó a que ellos murieran y ella estuviese en amargura. Dice, y ella dice: en gran amargura. En grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ella reconocía que era Dios que estaba actuando en su vida. Sabe que hay veces que está uno sufriendo por muchas cosas, pero hay veces cuando uno está sufriendo directamente porque Dios le está disciplinando. Dios tiene el derecho de disciplinar a sus hijos, ¿sí o no? La Biblia dice que Él puede disciplinarnos para que no nos pierdamos. El hombre se puede perder cuando Dios no lo disciplina, y Él disciplina, pero dice la Biblia que disciplina a los que son sus hijos. Él no disciplina a cualquier persona, pero aquel que lo recibió como padre, a él sí lo puede disciplinar cuando anda haciendo un desorden, cuando hace cosas sin tomar a Dios en cuenta, para hacer quizás estos por el deseo carnal o por el deseo de cuidar su dinero y no compartir con sus hermanos. Se fueron, no tomando en cuenta a su Dios. Y esta pobre mujer viene en amargura, ya no quiere que le llamen por su nombre. El 21, ¿cómo dice? Oiga, nomás lo que dice ahí: yo me fui llena. Hace 10 años salí de la casa del pan, salí del lugar de bendición, iba llena, iba bendecida. Oiga, ¿qué mujer no se siente bien? Que lleva a sus hijos grandes, lleva a su esposo, van todos bien, salen, pero no tomaron en cuenta a Dios. Este fue el grave problema para ellos. No tomaron en cuenta a Dios. Y el primero en morir fue el jefe de la casa, que debería de haber tomado en cuenta a Dios. Y Dios le permitió a esta mujer vivir por gracia de Dios. Fue la única que regresó. Yo me fui llena, tenía todo, hermano. Pero ¿qué más dice? Pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis, o por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí. Oiga, hermano, mire, que usted dé mal testimonio de mí está bien, que la gente dé mal testimonio de mí está bien, pero cuando Dios mismo está diciendo, dando testimonio de lo mal que se portó esa persona, eso es terrible. Cuando es Dios el que está diciendo: tú hiciste mal y por eso te está viniendo lo que te está. Y ella sabía perfectamente, esta mujer. Ella está diciendo: Dios ha dado testimonio contra mí. Mire que Dios, mucha gente piensa que Dios no mueve un dedo, pero vea aquí, Dios sabe cuando usted le falla en una debilidad. Dios sabe que cuando usted le falla con temor y usted tiene miedo a Dios. Dios sabe, porque todo el hombre ha fallado a Dios. ¿O cuál de los que estamos aquí no le ha fallado a Dios? Pero Dios conoce el temor de la gente. Pero cuando la gente lo hace en rebeldía, en soberbia, las cosas son diferentes. Cuando un hombre se llena de soberbia contra Dios y procede contra Dios, hermano, le va a venir una consecuencia, porque Dios es poderoso y Él todo lo sabe. Tenemos que tener eso en mente.
Me viene a la mente algo. El hombre del Titanic, ¿qué dijo? Que este barco ni Dios lo puede hundir. ¿Y cuánto duró? En el primer viaje se hundió. ¿Con qué soberbia diría esas cosas? Cuidado con eso. Este señor Hugo Chávez, ¿qué dijo? Maldigo a Israel desde mi intestinos. ¿Y qué pasó con él? ¿Dónde le cayó el cáncer? Prontito, pum, el cáncer. Con Dios no se juega. Israel es bendecido por Dios. Un hombre quiso maldecir a Israel y Dios le dijo: tú no puedes maldecir lo que yo he bendecido. Si un pueblo Dios lo ha bendecido, es bendito porque Dios lo ha bendecido, y yo no puedo maldecirlo. Cuidado con la desobediencia a Dios, porque eso es muy peligroso. La falla, la falta, hermano, cuando el hombre la comete y tiene temor de Dios, se arrepiente y busca apartarse de eso, y tiene esa preocupación de que le ha fallado a Dios. Pero el que lo hace en soberbia, ¿qué pasa? Ahí está el peligro, hermano. Esta familia se acabó. Quedó esta mujer sola para dar testimonio de lo que habían hecho. Y hermano, Dios tuvo misericordia y hizo una grande bendición después. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Yo no puedo percibir la angustia que había en aquella mujer para que ella dijera estas cosas, hermano. Pero ustedes que son madres han de tener una idea. Que mueren tus dos hijos, muere tu marido, y tú sabes por qué es. Tú sabes la actitud que han tenido ante Dios. Hermano, hay que tener temor de Dios. El hombre debe tener temor de Dios, porque Dios, hermano, Él no se le escapa nada. Él sabe todo, hasta lo que yo pienso. Y cuando vamos con un mal propósito, Dios lo sabe. Cuando emprendemos un camino y tratamos que Dios se quede a un lado, Dios lo sabe. ¿Cómo ha sido tu caminar en esta vida? ¿Has tomado a Dios en cuenta? Dice el 22: así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega y de la cebada. Pero Dios, hermano, mire, no dura todo el tiempo, hermano, ese enojo de Dios. Porque ¿qué pasó? Llegan de regreso y ella le dice: permíteme ir a cosechar espigas de lo que ya cosecharon, y las que sobraron, juntarlas. ¿Cómo le llaman en su tierra eso? Que ya que cosecharon y ya llega uno de los más pobrecitos, llegan a juntar lo que y ya hay unos bien groseros que lo sacan de allí, ¿verdad que sí? ¿O quién es el que va a recoger la pepena? El más pobre, ¿no? El pobrecito. Esta mujer fue lo que hizo. No tiene nada, tan pobres. Es bueno lo que sobre de las que tiraron. Allá en el rancho eran las mazorcas de maíz. Dejaban una por allí, se les caía y las iba juntando el más necesitado. Y esta mujer pidió permiso y se mete y empieza a juntar, hermano, con aquella hambre. Era tanta la necesidad. Pero quiero decirle que ella halló gracia inmediatamente. Su esfuerzo, su trabajo de esa mujer empezó a hallar gracia ante los ojos de Boz, el jefe, el dueño de la propiedad. Dice que llegó a ver los trabajadores, y cuando llegó vio a aquella muchacha que andaba allí desconocida juntando atrás, y les preguntó: ¿y quién es esa muchacha? Oh, esa es la muchacha que regresó con Noemí de allá de los campos de Moab y nos pidió permiso para juntar allí espigas.
Y aquel hombre la llama y empieza ya a hablarle como a una persona conocida. Y halló gracia y le dijo: no te vayas de aquí, sigue espigando. Y hermano, y les dijo: dejen que tiradas espigas para que ella recoja. Mire, pero le dijeron: desde que ella llegó, no ha dejado, no ha descansado. Y como que eso le tocó su corazón. Ha trabajado todo el rato, desde que llegó no para. Halló gracia. Ese hombre representa a Dios, porque ella llegó de extranjera y terminó casándose con él. La iglesia de Cristo un día haya gracia delante de Dios y se casará con el Señor. La Biblia lo dice, que la iglesia es la novia de Cristo. Imagínense. Y esta mujer, hermano, vino a ser una de las mujeres bendecidas y que fue bendición. De allí viene, de esa misma mujer sale un gran hombre, y de ahí viene la descendencia de David y aún de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? ¡Qué bendición! Pero primero Dios tuvo que pasar a esa mujer por el fuego. Le dio un hijo, Obed. Ese hijo, hermanos, su nombre, Obed, es siervo, adorador, servidor de Dios. Mire, el que nació. Pero ese niño hizo feliz a Noemí. Aunque ya no tenía ninguna parentela con ella, lo crió como su nietito, como su hijo, y fue feliz. Pero hermano, tuvo que pasar por mucha disciplina, mucho sufrimiento. Yo le digo, si emprendemos viajes en esta vida sin Dios, vienen consecuencias. ¿Por qué no mejor tomar en cuenta a Dios en cada decisión que vamos a tomar? Hermano, cuando uno toma decisiones serias en su vida y le va mal, no se puede recuperar fácilmente. Pero si tomas en cuenta a Dios, te va a ir bien. Les hago la pregunta: cuando usted ha tomado decisiones, ¿ha tomado en cuenta a Dios? Piense. Cuando el hombre va a emprender el matrimonio, debería tomar en cuenta a Dios. Se le olvida a uno, hermano, que Dios es el que dirige la vida del hombre. Hoy con esa pregunta que le hago, quiero orar. ¿Usted ha tomado en cuenta a Dios para sus decisiones en su vida? ¿Para lo que va a hacer en su vida? ¿No le gustaría ser como esta mujer que se convirtió a la vida cristiana, al pueblo de Dios, y apegarse a la iglesia de la manera que ella se apegó a la suegra? Bien apegada. Y fue una grande bendición esa mujer. Solo se hablan maravillas de ella por la calidad de mujer que se apegó a aquella mujer, porque venía de una descendencia. Aunque ella estaba portándose mal, aunque ella estaba pasando por una disciplina, aún así ella se aferró a su suegra. A veces la iglesia está siendo zarandeada por el enemigo, pero llega una persona fiel y se agarra de la iglesia y no se suelta, aunque ve que hay detallitos, que hay problemitas por allí, pero él se agarra porque sabe que la iglesia tiene promesa de Dios. Esa muchacha sabía que esa señora tenía promesa de Dios. Y una iglesia, usted la vea como la vea, si tiene a Cristo, tiene una promesa grande. La iglesia tiene la promesa. Mira, hermano, a los pastores Dios les tiene alguna promesa, a los que sirven, pero lo que es la iglesia les tiene una grande promesa Dios a ellos. Son el pueblo de Dios y ellos son los elegidos por Dios, y Dios los respalda y está con ellos. Y usted ve que a veces se zarandean, usted ve que a veces tienen problemas, a veces usted les ve defectos, y es cierto, pero la promesa sigue firme. Imagínese que usted se para enfrente de Noemí y usted le dice: te saliste de donde Dios te tenía en desobediencia, te viniste a la tierra de pecado,
Te viniste a todas estas cosas donde hay inmoralidad sexual. Acá viniste a parar. Eres una mujer. ¿Quién no le hubieran dicho a esa mujer? Defectos de sobra. Ella misma dice: Dios ha testificado contra mí. ¿Quién soy? Pero tenía una promesa. A pesar de todo eso, ella tenía una promesa, que era del pueblo de Dios. La iglesia es de Cristo. Aunque la veas defectuosa, la veas como la veas, es el pueblo de Dios. Y a Él Dios le tiene promesas. Y usted dirá: entonces, hermano, ¿puede hacer lo que sea? Pregúntele a Noemí si se puede hacer lo que sea. A sus hijos Dios tiene el derecho, como padre, de disciplinar, pero no le quita sus promesas. Es lo bonito. ¿Qué padre sería capaz de decir: ya no eres mi hijo? No. Un padre disciplina a su hijo, pero sigue siendo su hijo. Se portó mal y merece unos cuerazos, decimos allá, pero sigue siendo mi hijo. ¿O no es así? ¿Alguien se ha portado a su hijo mal? Y dice: ay, mi hijo, me desvelé toda la noche por este muchacho y siento el problema, y es preocupado, pero sigue siendo tu hijo y sigues amándole, ¿sí o no? Dios es lo mismo, hermano. Que nos disciplina, sí, pero la promesa que nos dio está firme. Usted puede ser infiel, pero Dios es fiel. Hermanos, no emprendas un camino sin Dios. Y si has venido caminando sin tomar en cuenta a Dios, yo te pido que enfrenes tu carro ahora y piensa: ¿es correcto caminar sin Dios? ¿Es correcto? ¿Vas a un buen fin si no tomas en cuenta a Dios en tu vida? Quiero decirle algo. Usted y yo, dicen que miramos aquí donde ven nuestros ojos, pero Dios ve hacia adelante. Dios ve el futuro de tu vida. Y Dios sabe que si vas por un camino errado, te va a pasar algo malo. Él ya lo sabe. Pero si estás con Él, Él te va a guiar por el camino correcto, para que seas un hombre, una mujer de victoria, que toda tu vida te vaya bien. Por donde quiera que camines te va a ir bien. Dice la Biblia: y todo te saldrá bien si tienes a Dios. Si tomas en cuenta a Dios, Él te tomará en cuenta a ti. Si tú recibes a Dios, Él nunca te va a fallar. Bueno es caminar con Él. Le voy a invitar que cierre sus ojos, hermano, y vamos a orar. Ahí donde está, sentadito, hable con Cristo, platique con Él, júzguese a sí mismo. Usted ha caminado, ha tomado decisiones conforme a Dios. Su caminar de usted, ¿cómo ha sido, mi hermano, mi hermana? ¿De la mano de Cristo? O quizás el enemigo te ha puesto el engaño que te apartes para hacer cosas malas, y que después tú puedas regresar a Dios. Eso no es el consejo de Dios. El consejo de Dios es que camines de la mano con papá, y Él siempre va a bendecir tu vida. Él sabe tus deficiencias, Él sabe tus debilidades, Él sabe por la que pasas, Él sabe lo que nadie sabe. Él sabe si a medianoche te has despertado llorando. Él sabe si tienes una preocupación. O no lo sabrá. Él sabe tus preocupaciones. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Porque nadie te puede ver a la hora que tú estás solo pasando por un problema, pero Él sí. Hay veces que ni los padres nos damos cuenta de lo que pasa con los hijos, pero si tiene a Dios, Dios sí lo sabe. Un padre no sabe cuando su hijo planea suicidarse.
Si supiera, haría todo para que no pase. Pero cuando tiene a Dios, hermano, Él cambiará los pensamientos de ese muchacho. No le permitirá que haga esas cosas. Él sabe todas las cosas. Qué importante es tomarlo en cuenta y decirle: Señor, quiero caminar, pero de la mano contigo. Si tú vas conmigo, yo voy. Si tú vas conmigo, yo iré, Señor. Si no, no voy. Tómalo en cuenta en tus caminos y Él estará contigo y bendecirá tu vida, mi hermano, mi hermana. Solo no camines. Un día dijo Moisés: si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Él sabía que sin Dios no podemos caminar. Mucha gente cree que por su capacidad y su inteligencia y su escuela va a llegar lejos. Pero yo le quiero decir que con Dios llegamos mucho más. Hermanos, quiero orar por aquel que tiene necesidad, que siente que se debe orar por usted. ¿Tiene necesidad? Oramos por usted. Alguien siente necesidad, venga para acá. Y los demás estemos de pie, hermano, porque vamos a seguir en la oración un poquitito más.